¿Cuál creen que es el cerebro más famoso del mundo? La mayoría probablemente pensaría en el cerebro de Albert Einstein, el cual fue extraído y dividido en 240 secciones por el patólogo Thomas Stoltz Harvey durante su autopsia, pocas horas después de su fallecimiento, el 18 de abril de 1955. Sin embargo, si le preguntan a un neurobiólogo, seguramente señalaría el cerebro de Henry Gustav Molaison, conocido por mucho tiempo como H.M., quien falleció el 2 de diciembre de 2008. Había desaparecido uno de los pacientes más famosos de toda la historia de la neurociencia. Henry Gustav Molaison nació el 26 de febrero de 1926 en Hartford, Connecticut. Durante su niñez, Henry fue un niño completamente normal. Sin embargo, a los 7 años, su vida cambió para siempre cuando sufrió un accidente en bicicleta. Se golpeó la cabeza con tal fuerza que quedó inconsciente durante 5 minutos. Un evento aparentemente desafortunado, pero que fue el inicio de lo que estaba por venir. A los 10 años, Henry comenzó a sufrir pequeñas crisis epilépticas, casi imperceptibles. Pero fue a los 15 cuando tuvo su primera gran crisis epiléptica, caracterizada por fuertes espasmos, mordedura de lengua, pérdida del control sobre su vejiga y una desorientación severa posterior. Aunque el accidente en bicicleta pudo ser un detonante, los médicos también señalaron que 3 de sus primos sufrían de epilepsia, lo que sugiere una predisposición genética. La situación de Henry empeoró con el tiempo. Las convulsiones comenzaron a volverse tan frecuentes que tuvo que abandonar la escuela, a la vez que se convirtió en el blanco de las burlas de sus compañeros. Intentó retomar sus estudios más tarde, en una institución diferente, logrando graduarse a los 21 años. Incluso trabajó en una fábrica, pero nuevamente las convulsiones le impidieron seguir. Entre los 21 y 27 años, Henry fue sometido a una serie de tratamientos médicos con la esperanza de controlar sus convulsiones. Desafortunadamente, ninguno de ellos fue efectivo. En promedio, sufría 10 crisis leves al día y una crisis severa a la semana. Para su familia y los médicos, la situación era insostenible. Los medicamentos no estaban funcionando y la posibilidad de una cirugía cerebral comenzó a considerarse como una opción. En 1953, el neurocirujano William Beecher Scoville sugirió una cirugía experimental y radical para aliviar las convulsiones de Henry. Según Scoville, el problema de Henry Gustav Molaison radicaba en una región específica de su cerebro, el lóbulo temporal medial. La propuesta era remover esta parte del cerebro en ambos hemisferios. La esperanza era que, eliminando esa área, las convulsiones cesaran. La operación tuvo lugar ese mismo año. Scoville hizo 2 agujeros de aproximadamente 4 centímetros de diámetro en el cráneo de Henry, justo por encima de las órbitas de los ojos. Luego, introdujo espátulas quirúrgicas para levantar los lóbulos frontales y acceder a los lóbulos temporales. Con un tubo de succión de plata, removió una porción considerable del lóbulo temporal medial, incluida una estructura clave, el hipocampo. El resultado fue, en principio, mixto. Las convulsiones de Henry se redujeron considerablemente. Las crisis leves casi desaparecieron, y las crisis severas cesaron por completo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo estaba muy mal. Henry no podía recordar eventos recientes, no sabía dónde estaba ni reconocía a las personas con las que interactuaba. Tras la operación, padeció un síndrome que los neurólogos llaman amnesia profunda o anterógrada. Si bien recordaba claramente quién era y podía relatar eventos de su vida pasada, había perdido la capacidad de generar nuevos recuerdos. Estaba atrapado en un presente perpetuo. La película Memento, del director Christopher Nolan, recrea un caso de amnesia anterógrada, similar a la padecida por Henry Molaison. Alarmado por estos hechos, el Dr. Scoville consultó con un famoso cirujano de Montreal, el Dr. Wilder Penfield de la Universidad McGill, el cual, junto con la psicóloga Brenda Milner, ya había estudiado trastornos de memoria en otros pacientes. Con esta devastadora condición,
Henry Molaison se convirtió en el paciente más estudiado del mundo. Su caso ofrecía una ventana única para investigar cómo el cerebro maneja la memoria. Durante décadas, neurocientíficos de todo el mundo lo analizaron minuciosamente. Rápidamente, la doctora Milner comenzó a viajar desde Canadá hasta Hartford para visitar al señor Molaison, a quien realizó numerosos test de memoria. Fue esta una colaboración que modificaría para siempre la comprensión que los científicos tenían sobre el aprendizaje y la memoria. En aquel momento, la mayoría de los científicos creía que la memoria estaba distribuida ampliamente por todo el cerebro y que no dependía de un órgano o región neural específica. Las lesiones cerebrales, producidas por intervenciones quirúrgicas o por accidentes, alteraban la memoria de una manera que no era fácilmente previsible. Incluso cuando la doctora Milner publicó sus resultados, muchos investigadores atribuyeron el déficit de Henry Molaison a otros factores, como a un trauma general debido a las convulsiones o alguna clase de daño no reconocido. Fue difícil para la gente creer que todo se debía a las excisiones quirúrgicas, dijo Brenda Milner. Lo anterior comenzó a cambiar en 1962. La doctora Brenda Milner descubrió que, aunque Henry no podía formar nuevos recuerdos explícitos, sí podía aprender nuevas habilidades motoras. En un experimento, Henry practicó dibujar el contorno de una estrella mirando únicamente su reflejo en un espejo, un desafío bastante difícil. Sorprendentemente, Henry mejoró con el tiempo, aunque no recordaba haber hecho la prueba anteriormente. Este fenómeno demostró que diferentes tipos de memoria, como la memoria procedural o motora, residen en áreas distintas del cerebro. Otro experimento revelador fue el de la Torre de Hanoi. Henry pudo resolver el rompecabezas mejorando cada vez que lo intentaba, aunque no tenía memoria consciente de haberlo hecho antes. Esto mostró que la adquisición de habilidades no dependía de las estructuras cerebrales removidas durante su operación. En la década de los 70, mientras vivía con sus padres o con un familiar, Henry Molaison llevaba una vida aparentemente normal. Ayudaba en la compra, cortaba el césped, barría o se sentaba a ver la televisión. Podía pasar el día atendiendo a detalles cotidianos, como preparar la mesa para el almuerzo o hacer la cama. Repetía aquello que él podía recordar de sus primeros 27 años de vida. Durante los últimos años de su vida, el señor Molaison estuvo, como siempre, dispuesto a recibir las visitas de los investigadores. Sin pretenderlo, Henry Molaison hizo una contribución inestimable a la neurociencia. El caso de Henry Molaison ayudó a los neurocientíficos a separar los diferentes tipos de memoria en el cerebro. Por ejemplo, mientras que la memoria a corto plazo de Henry funcionaba correctamente, era incapaz de transferir esa información a su memoria a largo plazo. Además, su caso ayudó a establecer que las áreas del cerebro involucradas en la memoria episódica, memorias de eventos y experiencias, son diferentes a aquellas que procesan habilidades motoras y aprendizaje procedimental. Estos descubrimientos cambiaron radicalmente nuestra comprensión del cerebro y abrieron nuevas áreas de investigación. A través de su padecimiento luego de la intervención quirúrgica, los científicos lograron desentrañar algunos de los misterios más profundos sobre la memoria, el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Henry Gustav Molaison no tuvo descendientes, pero dejó un legado inolvidable. Gracias por acompañarnos por esta fascinante historia sobre la amnesia de Henry Molaison y los avances que generó en la neurociencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!